Cuando supieron el valor de mi jubilación, mi hija Roberta y mi yerno Leandro vinieron directamente a mi casa. Ni siquiera llamaron antes. Simplemente aparecieron, entraron como si fueran los dueños, y se sentaron en mi sala con esa expresión que yo ya conocía demasiado bien. Esa mirada calculadora que dice que vienen por algo específico, algo que creen que les pertenece. Roberta fue directa al punto. Mamá, necesitamos saber algo. ¿Cuánto recibes cada mes de tu pensión? Porque Leandro y yo hemos estado pensando, y bueno, considerando que somos tu familia, que te hemos ayudado tanto, creemos que es justo que compartamos eso. Nosotros queremos la mitad. La miré en silencio. $3,000 al mes, dije finalmente. Mi voz sonó más tranquila de lo que yo misma esperaba. Roberta y Leandro se miraron entre ellos, y vi cómo sus ojos se iluminaban con esa codicia disfrazada de derecho familiar. Perfecto, dijo Leandro inclinándose hacia adelante. Entonces son 1,500 para nosotros cada mes. Es lo mínimo después de todo lo que hemos hecho por usted, doña Lourdes. Usted ya está mayor, ya no necesita tanto dinero. No dije nada más. Simplemente me levanté de mi silla con toda la calma del mundo, caminé hacia el mueble antiguo que está junto a la ventana, y saqué una carpeta negra que había estado esperando este momento durante meses. Una carpeta gruesa, pesada, llena de documentos que yo había preparado exactamente para este día. Regresé y la puse sobre la mesa, justo frente a ellos. Entonces les entregué esa carpeta negra con una tranquilidad que hasta a mí misma me sorprendió. Ábrela, le dije a Roberta. Creo que esto responde todo lo que vinieron a pedirme hoy. Roberta extendió la mano con una sonrisa confiada, como si esperara encontrar los papeles de la casa o algún documento que confirmara su fantasía de controlar mi dinero. Leandro se inclinó sobre su hombro para mirar también. Y cuando abrieron esa carpeta, cuando sus ojos comenzaron a leer las primeras páginas, el rostro de ellos se puso pálido. Completamente pálido. La sonrisa de Roberta se borró como si alguien la hubiera arrancado de su cara. Leandro dejó de respirar por un segundo completo. Vi cómo sus manos empezaban a temblar mientras pasaban página tras página, leyendo cada documento, cada prueba, cada registro que yo había recopilado meticulosamente. ¿Qué es esto?, susurró Roberta con la voz quebrada. Mamá, ¿qué es todo esto? Leandro pasaba las hojas cada vez más rápido, como si quisiera encontrar alguna que no dijera lo que todas las demás estaban diciendo. Sus ojos estaban abiertos como platos, su cara había perdido todo el color, y podía ver cómo la realidad comenzaba a golpearlo como olas cada vez más fuertes. Dentro de esa carpeta había documentos legales con sellos oficiales. Había registros de cada vez que me habían pedido dinero prestado y nunca lo devolvieron. Había fechas exactas, cantidades precisas, conversaciones que yo había grabado con el permiso de mi abogada. Había mensajes de texto donde hablaban de mí como si fuera solo una fuente de ingresos, una vieja tonta que no se daba cuenta de nada. Pero había algo más. Algo que hizo que Leandro dejara caer los papeles sobre la mesa como si le quemaran las manos. Esto no puede ser legal, dijo él con voz ronca, casi desesperada. Usted no puede hacer esto. No tiene derecho a... Sonreí entonces. Fue una sonrisa pequeña pero cargada de todo el peso de los años que había pasado aguantando, callando, esperando el momento correcto. Oh, pero sí puedo, Leandro. Y de hecho, ya está hecho. Todo lo que ven en esa carpeta ya fue presentado ante las autoridades correspondientes. Ya está firmado, sellado y registrado ante notario. Roberta me miraba como si no me reconociera. Como si la mujer sentada frente a ella fuera una completa extraña. Pero mamá, yo soy tu hija. ¿Cómo puedes hacerme esto? Después de todo lo que hemos compartido, después de todo lo que... Levanté una mano y la interrumpí. Mi voz seguía calmada, pero ahora cada palabra salía con la fuerza de años de dolor contenido. Precisamente porque eres mi hija, Roberta, deberías saber mejor que nadie por qué estoy haciendo esto. Vinieron a mi casa sin avisar. Entraron como si fueran los dueños, y me exigieron la mitad de mi jubilación. La mitad de 40 años de mi trabajo, de mis sacrificios, de mis noches sin dormir. Como si fuera un derecho que tienen simplemente por existir. Me puse de pie y las miré a ambos desde arriba. Por primera vez en años, sentí que recuperaba algo que había perdido hacía mucho tiempo. Mi dignidad. Mi voz. Mi poder de decir basta.
Esa carpeta negra contiene toda la verdad sobre lo que ustedes realmente son y lo que han hecho. Y ahora van a vivir con las consecuencias de haber tratado a una mujer de 70 años como si no valiera más que el dinero que pudieran arrancarle. Van a entender que una madre puede amar a su hija, pero también puede defenderse cuando esa hija se convierte en su peor enemiga. Leandro intentó ponerse de pie, pero yo levanté un dedo. Siéntate. Todavía no he terminado de hablar. Y para mi sorpresa, se sentó. Porque en ese momento, ambos acababan de entender algo fundamental. La viejita que pensaban manipular ya no existía más. En su lugar había una mujer que había aprendido a usar la ley, la verdad y su propia inteligencia como las armas más poderosas que existen. Pero para entender completamente cómo llegué a ese momento, a esa sala, con esa carpeta negra en mis manos y esa expresión de terror en los rostros de mi hija y mi yerno, necesito regresar al principio de todo. Necesito volver a esa mañana, apenas unas semanas antes, cuando todo comenzó a desmoronarse de una forma que yo ya había presentido pero que no quería aceptar. Era un martes. Lo recuerdo perfectamente porque los martes siempre han sido mis días de limpiar la casa a fondo, de poner todo en orden, de mantener cada rincón de este hogar exactamente como debe estar. Me levanté a las 6 de la mañana como siempre lo hago, preparé mi café, me senté junto a la ventana de la cocina a ver cómo el sol comenzaba a iluminar las calles de mi barrio. Hay algo en esos primeros momentos del día que siempre me ha dado paz. Ese silencio antes de que el mundo despierte, cuando todo está quieto y puedes escuchar tus propios pensamientos sin interrupciones. Pero esa mañana, incluso en medio de ese silencio, sentía un peso en el pecho que no podía explicar. Una sensación de que algo estaba por cambiar, de que una tormenta se acercaba y yo estaba justo en su camino. Tomé mi café despacio, dejando que el calor de la taza me calentara las manos. A mis 70 años, el frío de las mañanas se siente diferente. Se mete en los huesos de una manera que antes no lo hacía. Pero no era solo el frío físico lo que me hacía temblar esa mañana. Era otra cosa. Era el presentimiento de que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de dar un giro del que no habría vuelta atrás. La casa estaba demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Llevo viviendo sola desde que mi esposo murió hace casi 15 años, y pensé que ya me había acostumbrado a la soledad. Pero hay días en los que el silencio pesa más que otros. Días en los que caminas por los pasillos y puedes escuchar el eco de tus propios pasos, y te das cuenta de que nadie más va a llegar para llenar ese vacío. Roberta solía visitarme más seguido antes. Cuando era más joven, cuando todavía no se había casado con Leandro, cuando todavía me miraba con algo que se parecía al cariño. Veníamos juntas los domingos, me ayudaba con las compras, nos sentábamos a conversar durante horas. Pero eso fue hace mucho tiempo. Tanto tiempo que a veces me pregunto si realmente sucedió o si solo fue un sueño bonito que mi mente creó para no sentirse tan sola. Terminé mi café y comencé con la limpieza. Pasé el trapeador por cada rincón, sacudí cada mueble, organicé cada objeto que estaba fuera de lugar. Mis manos se movían automáticamente, haciendo las mismas tareas que había hecho miles de veces durante décadas. Pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la llamada telefónica que había recibido 2 días antes. Era del banco. Me informaban que mi pensión finalmente había sido aprobada después de años de trámites, de papeleo interminable, de esperas que parecían no tener fin. $3,000 mensuales. Después de 40 años trabajando como enfermera en el hospital municipal, después de turnos dobles, de noches sin dormir atendiendo a pacientes, de sacrificar mi salud y mi tiempo por ayudar a otros, finalmente iba a recibir lo que me correspondía. Debería haber estado feliz. Debería haber celebrado. Pero en cambio, sentía miedo. Porque sabía, con esa certeza que solo dan los años y la experiencia, que en cuanto Roberta se enterara de esa cantidad, todo iba a cambiar. Y no para bien. Pasé el resto de la mañana intentando distraerme. Regué las plantas del pequeño jardín que tengo en el patio trasero. Esas plantas son lo único que realmente me da alegría últimamente. Las veo crecer, florecer, dar vida, y me recuerdan que todavía hay belleza en el mundo a pesar de todo. Cerca del mediodía, mi vecina Carmen vino a visitarme. Carmen tiene 65 años y es la única persona en este vecindario que todavía se toma el tiempo de tocar mi puerta solo para ver cómo estoy. Se sentó conmigo en la cocina mientras yo preparaba un té para las 2. «Te ves preocupada, Lourdes», me dijo mientras sostenía su taza con ambas manos. «¿Pasó algo?». Le conté sobre la pensión.
sobre el dinero que finalmente iba a empezar a recibir, y sobre el miedo que sentía de que Roberta se enterara. Carmen me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé de hablar, suspiró profundamente. «Tienes razón en preocuparte», dijo finalmente. «He visto cómo te trata tu hija cuando viene por aquí. He visto cómo habla de ti cuando cree que nadie la escucha. Lourdes, tú no le debes nada a esa muchacha. Ya hiciste suficiente por ella. Pero es mi hija, Carmen. Es mi única hija». Carmen negó con la cabeza. «Ser madre no significa dejar que te destruyan, Lourdes. Ser madre no significa convertirte en un banco del que pueden sacar dinero cada vez que quieran. Ya es hora de que pongas límites». Sus palabras se quedaron conmigo durante el resto del día. Límites. Esa palabra tan simple pero tan difícil de aplicar cuando se trata de tu propia sangre. ¿Cómo pones límites a alguien que cargaste en tu vientre durante 9 meses? ¿Cómo le dices que no a alguien a quien le diste todo desde el momento en que nació? La tarde cayó lentamente. Me senté en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde semanas después Roberta y Leandro se sentarían a exigirme lo que no les pertenecía. Encendí la televisión, pero no presté atención a lo que estaban transmitiendo. Mi mente seguía dando vueltas, pensando, planeando, temiendo. Sabía que el momento llegaría pronto. Conocía a mi hija lo suficientemente bien como para saber que en cuanto se enterara del dinero, vendría. Y vendría con exigencias, con justificaciones, con esa habilidad que tiene para hacerme sentir culpable por cosas que no son mi responsabilidad. Cuando el sol comenzó a ponerse, me levanté y fui al mueble junto a la ventana. Abrí el cajón inferior y saqué una carpeta vacía. Una carpeta negra que había comprado ese mismo día en la papelería de la esquina. La sostuve en mis manos por un largo rato, sintiendo su peso, su textura, su potencial. Y entonces tomé una decisión. Si Roberta venía por mi dinero, si venía a exigirme lo que 40 años de mi vida habían construido, yo estaría preparada. No iba a dejarme sorprender. No iba a permitir que me hicieran sentir que estaba en deuda con ellos por el simple hecho de ser su madre. Esa noche no dormí bien. Di vueltas en la cama durante horas, escuchando cada sonido de la casa, sintiendo como el tiempo avanzaba inexorablemente hacia ese momento que yo sabía que tenía que llegar. Y cuando finalmente logré dormir, soñé con esa carpeta negra. Soñé que estaba llena de papeles, de verdades, de justicia. No tuve que esperar mucho para que mis presentimientos se hicieran realidad. Apenas 3 días después de esa conversación con Carmen, apenas 3 días después de esa noche en la que decidí prepararme para lo inevitable, Roberta apareció en mi casa. Pero no vino sola. Nunca viene sola últimamente. Siempre trae a Leandro, como si necesitara un cómplice para enfrentarse a su propia madre. Era cerca de las 4 de la tarde. Yo estaba en la cocina preparando un poco de sopa cuando escuché el ruido de la puerta principal. No tocaron el timbre. No golpearon la puerta. Simplemente entraron, usando la copia de la llave que yo le había dado a Roberta años atrás, cuando todavía creía que mi hija vendría a visitarme por amor y no por conveniencia. «Mamá», gritó Roberta desde la sala. «¿Estás aquí? Necesitamos hablar contigo». La forma en que lo dijo me hizo detener lo que estaba haciendo. No era un saludo cariñoso. No era la voz de una hija que viene a ver cómo está su madre. Era la voz de alguien que viene con una misión, con un propósito específico, con una agenda ya preparada. Salí de la cocina secándome las manos en el delantal. Roberta estaba de pie en medio de mi sala con los brazos cruzados, mirando alrededor como si estuviera evaluando cada objeto, cada mueble, cada detalle de la decoración. Leandro estaba junto a ella, con esa postura arrogante que siempre tiene, como si el mundo entero le debiera algo. «Hola, Roberta», dije intentando mantener mi voz tranquila. No sabía que vendrían hoy. Ella ni siquiera me miró a los ojos cuando respondió. «No tenemos que avisarte cada vez que venimos, mamá. Esta también es nuestra casa. Bueno, será nuestra casa algún día, ¿no? Así que podemos entrar cuando queramos». Sus palabras me golpearon como piedras. Será nuestra casa algún día. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi vida fuera solo un obstáculo temporal antes de que ellos pudieran apoderarse de todo lo que había construido con mi esfuerzo. Leandro se movió hacia el sofá y se dejó caer en él sin ninguna consideración, estirando sus piernas y poniendo sus zapatos sucios sobre mi mesa de centro.
Esa mesa de madera que yo había pulido y cuidado durante años. Esa mesa que era un regalo de mi difunto esposo. Quita tus pies de ahí, le dije con firmeza. Esa mesa no es para apoyar los zapatos. Él me miró con una sonrisa burlona, pero no movió los pies. Ay, doña Lourdes, no sea tan delicada. Es solo una mesa vieja. Además, pronto vamos a cambiar todos estos muebles antiguos por cosas más modernas. ¿Verdad, Roberta? Roberta sonrió y asintió mientras se sentaba junto a él. Sí, esta casa necesita una renovación completa. Estos muebles son tan anticuados. Pero bueno, eso lo podemos discutir después. ¿Después de qué? Quise preguntar, pero me contuve. Sabía que ellos me lo iban a decir de todas formas. Sabía que habían venido con un discurso preparado, con argumentos ensayados, con toda una estrategia para conseguir lo que querían. Me senté en la silla frente a ellos, manteniendo mi espalda recta, mis manos sobre mi regazo. Esperé. A veces el silencio dice más que 1000 palabras, y yo había aprendido con los años que dejar que la gente hable primero te da ventaja. Roberta se aclaró la garganta. Mamá, nos enteramos de algo. Nos enteramos de que finalmente te aprobaron la pensión. $3000 al mes, ¿verdad? Eso es mucho dinero para una persona sola. Ahí estaba. El verdadero motivo de la visita. No venían a preguntarme cómo estaba. No venían a ver si necesitaba algo. Venían por el dinero. Siempre era por el dinero. Es mi pensión, dije simplemente. Después de 40 años de trabajo, es lo que me corresponde. Leandro se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa codicia mal disimulada. Claro que es lo que te corresponde, doña Lourdes. Nadie está diciendo lo contrario. Pero también hay que ser realistas. Usted ya tiene todo lo que necesita. Esta casa está pagada, sus gastos son mínimos, no tiene grandes necesidades. Mientras que nosotros, bueno, nosotros tenemos muchos gastos. Tenemos proyectos, tenemos planes, tenemos una vida completa por delante. Roberta asintió con entusiasmo. Exacto, mamá. Leandro y yo hemos estado pensando en emprender un negocio, pero necesitamos capital inicial. Y considerando que somos tu familia, que siempre hemos estado aquí para ti, pensamos que sería justo que nos ayudaras. Siempre han estado aquí para mí, repetí sus palabras lentamente, dejando que cada una cayera en el aire como gotas de veneno. ¿Cuándo fue la última vez que vinieron a verme sin querer algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para preguntarme cómo estaba? Roberta frunció el ceño. No empieces con eso, mamá. Siempre estás con el mismo discurso de que no te visitamos suficiente. Nosotros tenemos vidas ocupadas. Tenemos responsabilidades. No podemos estar viniendo aquí cada 2 días a tomarte la mano. Leandro se rió. Además, usted tampoco es tan fácil de tratar, doña Lourdes. Siempre está quejándose de algo, siempre está criticando todo lo que hacemos. A veces es agotador estar aquí. Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Pero no dejé que se notara en mi rostro. Mantuve mi expresión neutral, mis ojos fijos en ellos, observando cada gesto, cada movimiento, cada señal de lo que realmente eran. Entonces, continuó Roberta, hemos pensado que lo justo es que nos des $1500 cada mes. Es la mitad de tu pensión. Con eso nosotros podemos empezar nuestro negocio, y tú todavía te quedas con 1500 para tus gastos. Es un arreglo perfecto para todos. ¿Y si me niego? Pregunté con calma. El ambiente en la sala cambió inmediatamente. Roberta se puso tensa. Leandro dejó de sonreír. Se miraron entre ellos con una expresión que no supe interpretar del todo, pero que me puso en alerta. No creo que quieras negarte, mamá, dijo Roberta con una voz que intentaba sonar dulce pero que solo sonaba amenazante. Somos tu familia. Somos todo lo que tienes. Sería muy triste que por un poco de dinero terminaras completamente sola en esta casa grande y vacía. Leandro asintió. Muy triste. Porque, ¿quién va a cuidar de usted cuando esté más viejita? ¿Quién va a estar pendiente si algo le pasa? Nosotros somos su seguro, doña Lourdes. Y los seguros hay que pagarlos. Ahí estaba la amenaza velada. La insinuación de que si no les daba lo que querían, me abandonarían completamente.
como si su presencia esporádica y sus visitas llenas de exigencias fueran algún tipo de bendición que yo debería agradecer. Los miré durante un largo momento. Vi a mi hija, la niña que había cargado en mis brazos, la bebé que había alimentado de mi propio cuerpo, convertida en esta mujer que ahora me miraba como si fuera solo un medio para conseguir dinero. Vi a su marido, ese hombre que nunca trabajó un día completo en su vida, que siempre estaba buscando atajos y formas fáciles de conseguir lo que quería. Y en ese momento tomé la decisión final. No iba a dejarme intimidar. No iba a permitir que me convirtieran en su fuente de ingresos. Ya era hora de que aprendieran lo que significaba enfrentarse a una mujer que había sobrevivido 70 años en este mundo y que ya no tenía nada que perder. Necesito pensar en su propuesta, les dije finalmente, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Es una decisión importante y no quiero tomarla a la ligera. Roberta sonrió con suficiencia, como si mi respuesta fuera exactamente lo que esperaba escuchar. Claro, mamá. Tómate tu tiempo. Pero no mucho, ¿eh? Porque el negocio que queremos emprender tiene una ventana de oportunidad limitada. Si esperamos demasiado, perderemos el momento. Leandro se levantó del sofá y comenzó a caminar por mi sala como si fuera el dueño del lugar. Se detuvo frente a la vitrina donde guardo las pocas cosas de valor que tengo. Fotografías familiares, algunos platos de porcelana que heredé de mi abuela, una figurita de cristal que mi esposo me regaló en nuestro aniversario número 20. ¿Y esto?, preguntó señalando la figurita. ¿Cuánto vale algo así? No está en venta, respondí firmemente. Nada de lo que está en esa vitrina está en venta. Él se rió. Todo tiene un precio, doña Lourdes. Todo. Solo es cuestión de encontrar el número correcto. Roberta se levantó y se unió a su marido frente a la vitrina. Comenzaron a hablar entre ellos en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que yo pudiera escuchar cada palabra. Era intencional, por supuesto. Querían que supiera exactamente lo que estaban pensando. Cuando vendamos esta casa, esto tendrá que irse todo, dijo Roberta examinando los objetos como si fueran basura. La mayoría son solo cosas viejas sin valor. Pero tal vez algunas piezas podamos venderlas en internet o en alguna tienda de antigüedades. Leandro asintió. Y este espacio podría ser perfecto para una oficina o un cuarto de juegos, si decidimos quedarnos a vivir aquí en lugar de vender. Aunque sinceramente, esta casa está en un barrio muy viejo. Probablemente sea mejor vender y mudarnos a algo más moderno. Cada palabra era como un golpe. Estaban planeando mi futuro sin mí. Estaban decidiendo qué hacer con mi casa, con mis cosas, con mi vida, como si yo ya no existiera. Como si solo fuera un obstáculo temporal en su camino hacia lo que ellos consideraban que les pertenecía por derecho. ¿Y dónde exactamente piensan que yo voy a vivir mientras ustedes hacen todos estos planes? Pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. Era fría, cortante, llena de una rabia contenida que había estado acumulando durante años. Roberta se volteó hacia mí con expresión sorprendida, como si hubiera olvidado completamente que yo estaba en la habitación. «Ay, mamá, no seas dramática. Obviamente esto es para cuando ya no estés. No estamos hablando de echarte a la calle. Cuando ya no esté», repetí. «¿Te refieres a cuando esté muerta? ¿Estás planeando mi funeral mientras todavía estoy sentada aquí frente a ti?» Leandro puso los ojos en blanco. «No se ponga tan sensible, doña Lourdes. Todos vamos a morir algún día. Es solo sentido común planear con anticipación. Usted ya tiene 70 años. No es que le quede tanto tiempo». Sus palabras me dejaron sin aliento por un momento. No por el shock, sino por la absoluta falta de humanidad que demostraban. Este hombre estaba de pie en mi sala, rodeado de todo lo que yo había construido con mi vida, diciéndome en mi cara que estaba esperando a que yo muriera para poder apoderarse de todo. Roberta se acercó y se sentó en el brazo de mi silla, poniendo su mano sobre mi hombro en un gesto que supongo debía parecer cariñoso, pero que solo se sentía condescendiente. «Mamá, entiendo que esto puede ser difícil de escuchar, pero alguien tiene que ser práctico aquí. Tú ya viviste tu vida. Ya hiciste todo lo que tenías que hacer. Ahora es nuestro turno. Y lo menos que puedes hacer es ayudarnos a tener un buen comienzo». Aparté su mano de mi hombro. «No me toques cuando me estás diciendo que mi única utilidad es darles dinero y después desaparecer convenientemente de sus vidas». Ella suspiró con exasperación. «Siempre exagerando todo, mamá.
siempre haciéndote la víctima. Nadie está diciendo que no te queremos. Solo estamos siendo honestos sobre la realidad de la situación. Leandro regresó al sofá y volvió a sentarse, esta vez poniendo sus pies aún más altos sobre mi mesa. Mire, doña Lourdes, vamos a hablar claro. Usted nos va a dar esos $1,500 cada mes, y todos vamos a estar felices. O puede negarse, y entonces veremos que también le va cuando realmente esté sola. Porque créame, sin nosotros, usted no tiene a nadie. Sus amigos del vecindario son tan viejos como usted. Su familia está muerta o vive lejos. Nosotros somos todo lo que le queda. ¿Me están amenazando?, pregunté directamente. ¿Están amenazando a una mujer de 70 años en su propia casa? Roberta se rió, pero era una risa forzada, nerviosa. No seas ridícula, mamá. Nadie te está amenazando. Solo te estamos explicando cómo son las cosas. Tú nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. Me puse de pie entonces, reuniendo toda la dignidad que me quedaba. Creo que es hora de que se vayan. Les avisaré cuando haya tomado mi decisión sobre su propuesta. Leandro no se movió del sofá. Tómese su tiempo, pero no mucho. Tenemos otras opciones si usted decide ser difícil. Hay residencias para personas mayores que estarían felices de aceptarla. Claro, tendría que vender esta casa para pagar la mensualidad, pero al menos estaría cuidada. La amenaza era clara. O les daba lo que querían voluntariamente, o encontrarían la forma de declararme incapaz, de hacerme parecer una anciana senil que no podía cuidar de sí misma, y así tomar control de todos mis bienes. Roberta se levantó y se estiró como si toda esta conversación la hubiera agotado. Piénsalo bien, mamá. Piensa en lo que es mejor para todos. No seas egoísta. No quieres terminar tus últimos años completamente sola, ¿verdad? Se dirigieron hacia la puerta sin esperar mi respuesta. Antes de salir, Roberta se volteó una última vez. Ah, y mamá, sería bueno que empezaras a pensar también en hacer un testamento claro. No queremos problemas legales después. Sería mejor que todo quedara bien especificado ahora, mientras todavía estás lúcida. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe fuerte que resonó por toda la casa. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando no de miedo sino de una indignación tan profunda que sentía que me quemaba por dentro. Caminé lentamente hacia la ventana y los vi subir a su auto. Un auto nuevo, de lujo, que evidentemente habían comprado con dinero que no tenían. Vi cómo Leandro le decía algo a Roberta y ambos se reían antes de arrancar el motor y alejarse. No querían mi bienestar. No les importaba si yo estaba bien o mal. Solo querían mi dinero. Solo querían mi casa. Solo querían deshacerse de mí de la forma más conveniente posible para poder quedarse con todo lo que había construido durante 70 años de vida. Me senté nuevamente en mi silla, esta vez dejando que las lágrimas finalmente cayeran. Lloré no por tristeza, sino por rabia. Lloré porque mi única hija me veía como un obstáculo. Lloré porque había criado a alguien capaz de mirarme a los ojos y decirme que estaba esperando a que muriera. Pero después de llorar, después de dejar salir todo ese dolor, me sequé las lágrimas y tomé una decisión. Si ellos querían jugar sucio, yo podía jugar más sucio todavía. Si ellos creían que podían intimidarme y manipularme, estaban a punto de descubrir que habían subestimado completamente a la mujer que tenían enfrente. Me levanté, fui al mueble junto a la ventana, y saqué esa carpeta negra vacía que había comprado días atrás. La coloqué sobre la mesa y la abrí. Era hora de empezar a llenarla. A la mañana siguiente me desperté con un propósito que no había sentido en años. No era venganza lo que buscaba. Era justicia. Era la necesidad de protegerme a mí misma de personas que claramente no tenían ningún respeto por mi vida ni por mi bienestar. Después de desayunar, tomé el teléfono y llamé a la única persona en la que podía confiar completamente en este momento. Carmen contestó al segundo timbre. Necesito tu ayuda, le dije sin preámbulos. Y necesito que esto quede entre nosotras. Media hora después, Carmen estaba sentada en mi cocina con una taza de té entre sus manos, escuchándome contar todo lo que había pasado el día anterior. No me interrumpió ni una sola vez. Solo asintió, su expresión volviéndose cada vez más seria con cada detalle que yo compartía. Cuando terminé, ella dejó su taza sobre la mesa con un golpe decidido. Esa muchacha necesita una lección que nunca va a olvidar.
Lourdes. Y ese marido suyo también. ¿Qué necesitas que haga? Necesito testigos, le dije. Necesito que alguien más además de mí sepa exactamente lo que está pasando. Porque si ellos tratan de declarar que estoy senil o que no estoy en mis cabales, necesito gente que pueda testificar lo contrario. Carmen asintió inmediatamente. Cuenta conmigo. Y conozco a otras 3 vecinas que también estarían dispuestas a ayudar. Todas hemos visto cómo te trata tu hija. Todas hemos escuchado las cosas horribles que dice cuando cree que nadie la oye. Esa misma tarde, llamé al bufete de abogados que estaba a 2 cuadras de mi casa. Pedí una cita urgente y me la dieron para el día siguiente. Pasé el resto del día organizando todos los documentos que tenía. Extractos bancarios que mostraban cada vez que Roberta me había pedido dinero prestado. Recibos de cosas que había comprado para ella. Registros de llamadas telefónicas. Cualquier prueba física que pudiera respaldar mi versión de los hechos. También empecé a escribir. Tomé un cuaderno y comencé a anotar cada incidente que podía recordar. Cada vez que Roberta había sido cruel conmigo. Cada vez que Leandro había entrado a mi casa sin permiso. Cada comentario despectivo, cada insulto velado, cada momento en que me habían hecho sentir que era una carga. Fechas, horas, lugares. Todo lo que mi memoria podía recuperar. Y descubrí que recordaba mucho más de lo que pensaba. Años de maltrato que había estado ignorando, minimizando, excusando porque no quería admitir que mi propia hija era capaz de tratarme así. Al día siguiente, me vestí con mi mejor ropa y fui al bufete de abogados. La abogada que me atendió se llamaba Florencia Martínez. Era una mujer de unos 50 años, con una expresión seria pero amable, y unos ojos que te hacían sentir que realmente te estaba escuchando. Le conté todo. Cada detalle. Cada amenaza. Cada plan que Roberta y Leandro habían discutido abiertamente delante de mí. Florencia tomó notas meticulosamente, sin mostrar sorpresa ni juicio, solo profesionalismo puro. Cuando terminé, ella dejó su bolígrafo y me miró directamente a los ojos. Señora Pérez, lo que me está describiendo es abuso financiero y emocional. Y las amenazas veladas sobre declararla incapaz son muy serias. Necesitamos actuar rápido y de manera inteligente. ¿Qué recomienda? Pregunté. Florencia abrió su computadora y comenzó a escribir mientras hablaba. Primero, vamos a preparar documentos legales que establezcan claramente su capacidad mental. Vamos a hacer evaluaciones con médicos que certifiquen que usted está completamente lúcida y capaz de tomar sus propias decisiones. Segundo, vamos a documentar todo el historial de abuso. Cada préstamo no devuelto, cada amenaza, cada incidente. Tercero, vamos a revisar su testamento actual y hacer uno nuevo que refleje sus verdaderos deseos. ¿Y si ellos intentan detenerme? Pregunté. ¿Si tratan de declarar que no estoy en mis cabales antes de que podamos hacer todo eso? Ella sonrió, pero era una sonrisa profesional, calculadora. Por eso vamos a mover rápido. Y por eso cada paso que demos va a estar respaldado por testigos, documentos oficiales y procedimientos legales impecables. Cuando terminemos, cualquier intento de ellos de cuestionar su capacidad mental solo los va a hacer quedar mal a ellos. Pasé las siguientes 2 semanas en un torbellino de actividad. Visité a 3 médicos diferentes, cada uno certificando mi completa lucidez mental. Hice evaluaciones cognitivas que pasé sin ningún problema. Conseguí declaraciones escritas de Carmen y otras 4 vecinas que testificaban sobre mi estado mental y sobre el comportamiento abusivo de Roberta y Leandro. Florencia trabajó incansablemente. Preparó documentos que revocaban cualquier poder que Roberta pudiera tener sobre mis decisiones médicas o financieras. Creó un nuevo testamento donde especificaba exactamente cómo quería que se distribuyeran mis bienes, con cláusulas que impedían que Roberta pudiera impugnar cualquier cosa. Redactó cartas formales estableciendo límites claros sobre su acceso a mi propiedad. También instalé cámaras de seguridad discretas en mi casa. No eran obvias, pero cubrían todas las áreas principales. La sala, la cocina, la entrada. Florencia me había aconsejado que documentara visualmente cualquier incidente futuro. Y entonces llegó el momento que yo sabía que llegaría. Una tarde, aproximadamente 3 semanas después de su última visita, Roberta y Leandro volvieron a aparecer en mi casa. Esta vez ni siquiera usaron la llave. Simplemente golpearon la puerta con fuerza, casi como si quisieran derribarla.
Abrí la puerta y los encontré de pie en mi porche, ambos con expresiones de irritación mal disimulada. Ya pasó suficiente tiempo, mamá, dijo Roberta sin siquiera saludar. Venimos por tu respuesta. ¿Vas a darnos el dinero cada mes o no? Entren, les dije con calma. Creo que es hora de que tengamos una conversación seria. Entraron a mi sala con esa actitud arrogante que ya conocía tan bien. Leandro inmediatamente fue hacia el sofá y se dejó caer en él. Roberta se quedó de pie, mirándome con impaciencia. Entonces, ¿cuál es tu decisión?, preguntó cruzando los brazos. Me senté en mi silla, consciente de que cada palabra, cada gesto, estaba siendo grabado por las cámaras que ellos no sabían que existían. Mantuve mi voz calmada, casi neutral. He estado pensando mucho en su propuesta, comencé, y he llegado a algunas conclusiones importantes. Roberta sonrió, claramente creyendo que había ganado. Sabía que entrarías en razón, mamá. Sabía que no querrías terminar sola. Pero no la dejé continuar. He concluido que ustedes no tienen ningún derecho sobre mi dinero, que sus amenazas son inaceptables, y que su comportamiento hacia mí durante años ha sido abusivo y manipulador. El silencio que siguió fue denso, pesado. Roberta me miraba como si no hubiera entendido correctamente mis palabras. Leandro se incorporó en el sofá, su expresión cambiando de relajada a tensa en un segundo. ¿Qué dijiste?, preguntó Roberta con voz peligrosamente baja. Me puse de pie y caminé hacia el mueble junto a la ventana. Saqué la carpeta negra, ahora gruesa con todos los documentos que había recopilado durante las últimas semanas. La sostuve en mis manos, sintiendo su peso, sintiendo el poder que representaba. Dije que no van a recibir ni un centavo de mi pensión, repetí con voz firme. Y no solo eso. Van a dejar de entrar a mi casa cuando quieran. Van a devolverme la llave que tienen. Y van a empezar a tratarme con el respeto que merezco. Leandro se puso de pie de un salto. Usted no puede hablarnos así. No puede echarnos. Somos su familia. Caminé de regreso a mi lugar y coloqué la carpeta negra sobre la mesa de centro, justo frente a ellos. La empujé suavemente hacia Roberta. Ábrela, le dije. Creo que esto responde a todo lo que vinieron a pedirme hoy. Roberta miró la carpeta negra como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaban ligeramente cuando la tomó, y pude ver cómo tragaba saliva antes de abrirla. Leandro se acercó inmediatamente, inclinándose sobre su hombro para ver el contenido. La primera página era una carta formal de mi abogada, Florencia Martínez, dirigida a ambos. Estaba escrita en un lenguaje legal impecable, pero el mensaje era claro. Cesaban inmediatamente todos los permisos que tenían sobre mi propiedad, mis finanzas y mis decisiones personales. Roberta pasó a la segunda página. Era un documento notariado que revocaba cualquier poder que ella hubiera tenido sobre mis cuentas bancarias. Sus ojos se movían rápidamente sobre las palabras, y vi cómo su rostro iba perdiendo color con cada línea que leía. Esto no tiene validez, dijo con voz temblorosa. No puedes hacer esto sin consultarnos. Oh, pero sí puedo, respondí con calma. Y ya está hecho. Todo fue revisado por abogados, notarizado y registrado legalmente. Cada documento en esa carpeta es completamente válido. Leandro arrebató la carpeta de las manos de Roberta y comenzó a hojear las páginas con movimientos bruscos y desesperados. Su cara se puso roja cuando llegó a la tercera sección, un registro detallado de todos los préstamos que me habían pedido durante los últimos 5 años. Cada cantidad, cada fecha, cada promesa incumplida de devolución. Había 17 préstamos documentados. Desde los $500 que Roberta me pidió para una supuesta emergencia médica que nunca existió, hasta los $3,000 que Leandro necesitaba urgentemente para un negocio que jamás se materializó. En total, sumaban más de $23,000 que nunca me habían devuelto. Esto es privado, gritó Leandro con voz ahogada. Usted no tiene derecho a documentar esto así. Tengo todo el derecho, respondí. Especialmente cuando ustedes vinieron a exigirme más dinero sin haber devuelto ni un centavo de lo que ya les presté. Roberta seguía pasando páginas, su respiración cada vez más agitada. Llegó a la sección de las evaluaciones médicas. 3 certificados de diferentes doctores, todos con fechas recientes, todos confirmando mi completa capacidad mental y mi lucidez absoluta. ¿Fuiste a 3 doctores diferentes?, preguntó incrédula.
¿Todo esto para qué? ¿Para demostrar que estás cuerda? Para asegurarme de que cuando ustedes intentaran declararme incapaz, como amenazaron hacer, no tuviera ninguna base legal para hacerlo, expliqué. Cada uno de esos médicos está dispuesto a testificar en una corte si es necesario. Leandro dejó caer la carpeta sobre la mesa como si le quemara las manos. Había más páginas detrás. Copias de mensajes de texto donde ellos hablaban de mí de forma despectiva. Grabaciones de conversaciones, todas obtenidas legalmente según me había asegurado Florencia. Testimonios escritos y firmados de mis vecinas sobre el comportamiento abusivo que habían presenciado. Y en la última sección, el documento que realmente los dejó sin palabras. Mi Nuevo Testamento. Lo habían redactado con extremo cuidado, dejando muy claro que la casa y todos mis bienes serían donados a organizaciones benéficas al momento de mi muerte. Roberta recibiría una cantidad simbólica de $1000. Nada más. «Me estás desheredando», susurró Roberta, sus ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de rabia o de shock genuino. «Soy tu hija. Soy tu única hija. Y tú me trataste como un banco», respondí sin emoción en mi voz. «Me amenazaste con dejarme sola si no te daba dinero. Planeaste declararme incapaz para tomar control de mis bienes. Entraste a mi casa y hablaste sobre venderla mientras yo todavía estaba sentada aquí escuchándolos. ¿Qué esperabas que hiciera?» Leandro empezó a caminar de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. «Esto es ridículo. Esto es una exageración total. Solo veníamos a hablar de un arreglo familiar normal. Muchas familias hacen esto. Los hijos ayudan a los padres ayudan a los hijos». Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. «Ayudar es algo voluntario, Leandro. Ustedes no vinieron a pedir ayuda. Vinieron a exigir, a amenazar, a manipular. Hay una diferencia enorme». Roberta cerró la carpeta con un golpe seco. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. «Esto lo hiciste para lastimarnos. Para castigarnos por pedir lo que nos corresponde. Lo que les corresponde», repetí con incredulidad. «¿40 años de mi trabajo les corresponden a ustedes? ¿Mi casa que pagué con mi propio esfuerzo les corresponde? ¿Mi pensión que gané después de décadas de sacrificio les corresponde?» «Soy tu hija», gritó Roberta. «Eso debería significar algo. Después de todo lo que pasamos juntas, ¿así es como me pagas?» La miré durante un largo momento. Vi a la niña pequeña que solía sentarse en mi regazo y pedirme que le leyera cuentos. Vi a la adolescente que venía a mí cuando tenía problemas en la escuela. Vi a la joven adulta que lloraba en mis brazos cuando su primer novio la lastimó. Todas esas versiones de mi hija parecían haber desaparecido, reemplazadas por esta mujer desconocida que solo veía valor en lo material. «Ser mi hija debería significar que me amas por quien soy, no por lo que tengo», dije con voz quebrada pero firme. «Debería significar que te importa mi bienestar tanto como el tuyo. Debería significar respeto, cariño, consideración. Pero hace años que dejaste de verme como tu madre. Ahora solo soy una fuente de dinero para ti». «Eso no es cierto», sollozó Roberta, pero sus lágrimas no me conmovieron. Había llorado demasiadas veces sola en esta casa, preguntándome dónde había fallado como madre, preguntándome qué había hecho mal para que mi hija se convirtiera en esto. Leandro se acercó a mí con una expresión que intentaba ser amenazante. «Va a lamentar esto, doña Lourdes. Va a lamentar habernos tratado así. Vamos a impugnar ese testamento. Vamos a demostrar que alguien la manipuló para hacer todo esto». Señalé hacia las esquinas de la sala donde estaban instaladas las cámaras. «Adelante. Inténtenlo. Cada palabra que han dicho hoy ha sido grabada. Cada amenaza, cada insulto, cada intento de intimidación. Si quieren ir a una corte, estaré encantada de presentar todas las pruebas que he recopilado». Roberta siguió mi mirada y vio las cámaras por primera vez. Su expresión pasó de la rabia al pánico en un segundo. «¿Nos has estado grabando? ¿Todo este tiempo has estado grabándonos sin nuestro permiso?» «Hay un cartel en la entrada de mi casa», respondí. «Pequeño, discreto, pero legal. Dice claramente que la propiedad está bajo vigilancia de video». Nunca se molestaron en leerlo porque nunca se molestaron en prestar atención a nada que no fuera lo que querían tomar de aquí. La habitación quedó en silencio. Un silencio pesado, denso,
lleno de todo lo que nunca nos habíamos dicho durante años. Roberta miraba la carpeta negra como si fuera la evidencia física de la muerte de nuestra relación. Leandro miraba las cámaras con una expresión de derrota que intentaba ocultar detrás de su rabia. «Quiero que se vayan ahora», dije finalmente. «Y quiero la llave de mi casa antes de que crucen esa puerta». «No vamos a darte nada», escupió Leandro. «Esta sigue siendo la casa de la familia. Vamos a entrar cuando queramos». Di un paso hacia el teléfono que estaba sobre la mesa auxiliar. «Si no me entregan esa llave ahora mismo, voy a llamar a la policía. Y voy a mostrarles esta carpeta, y las grabaciones de video, y los testimonios de mis vecinas. ¿Quieren explicarle a la policía por qué están en mi casa negándose a salir después de que les he pedido que se vayan?» Roberta buscó en su bolso con manos temblorosas. Sacó la llave y la arrojó sobre la mesa con tanta fuerza que rebotó y cayó al suelo. «Toma tu maldita llave. No la necesito. No necesito nada de ti». Me agaché lentamente, recogí la llave y la sostuve en mi mano. Sentí su peso, su forma familiar. Era una llave que yo misma había mandado hacer años atrás, cuando todavía creía que mi hija vendría a visitarme por amor y no por interés. «Ahora váyanse», repetí, «y no vuelvan a menos que estén dispuestos a tratarme con el respeto que merezco». Roberta se quedó de pie en medio de mi sala, temblando de rabia y algo que parecía incredulidad genuina. Sus ojos iban de mí a la carpeta negra y de vuelta a mí, como si no pudiera procesar completamente lo que acababa de suceder. «No puedes hacernos esto», dijo con voz quebrada. «No puedes simplemente echarnos de tu vida así. Somos tu familia. Soy tu sangre. La sangre no te da derecho a maltratarme», respondí manteniéndome firme. «La sangre no te da derecho a mi dinero, a mi casa, a mi vida. Durante años te permití tratarme como si no valiera nada. Eso se acabó hoy». Leandro intentó una última táctica. Su expresión cambió, suavizándose de manera artificial. «Mire, doña Lourdes, creo que todos estamos un poco alterados. ¿Por qué no nos calmamos y hablamos de esto como adultos? Tal vez hubo malentendidos. Tal vez las cosas se dijeron de forma incorrecta». «No hubo malentendidos, Leandro», dije cortante. «Vinieron a exigirme $1,500 mensuales. Amenazaron con declararme incapaz si me negaba. Planearon vender mi casa estando yo todavía viva. Todo está documentado. Todo está grabado. No hay forma de reinterpretar lo que dijeron». Roberta se llevó las manos a la cara, y por un momento pensé que finalmente iba a mostrar algo de remordimiento genuino. Pero cuando habló, sus palabras destruyeron cualquier esperanza que pudiera haber tenido. «Esto es culpa tuya», dijo señalándome con un dedo acusador. «Tú nos hiciste así. Siempre tan tacaña con tu dinero, siempre quejándote de todo, siempre haciéndonos sentir culpables por pedirte ayuda. ¿Qué esperabas? ¿Que te siguiéramos tratando como una reina cuando nunca nos diste nada?» La miré con una mezcla de dolor y asombro. «¿Nunca te di nada? Te crié sola después de que tu padre murió. Trabajé turnos dobles en el hospital para pagar tu educación. Te compré tu primer auto. Pagué tu boda. Te presté dinero cada vez que lo pediste sin importar si yo misma lo necesitaba. ¿Y dices que nunca te di nada? Eso era tu obligación», gritó Roberta. «Eras mi madre. Se suponía que debías hacer esas cosas. No puedes echármelo en cara ahora como si fuera algún favor especial que me hiciste». Sus palabras me golpearon como puñetazos. Cada una era más dolorosa que la anterior, porque revelaban una verdad que yo había estado evitando durante años. Mi hija realmente creía que yo le debía todo y que ella no me debía nada. «Tienes razón», dije finalmente con una calma que me sorprendió a mí misma. «Era mi obligación criarte, educarte, darte lo que necesitabas cuando eras niña. Pero dejaste de ser niña hace más de 20 años, Roberta. Y en algún momento, las obligaciones se convierten en reciprocidad, en respeto mutuo, en amor que va en ambas direcciones. Pero tú solo aprendiste a tomar. Nunca aprendiste a dar». Leandro se acercó a Roberta y puso su mano en su hombro. «Vamos, amor. No vale la pena seguir hablando con ella. Ya dejó claro lo que piensa de nosotros». Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, Roberta se volteó una última vez. Sus ojos estaban rojos,
su rostro distorsionado por una mezcla de emociones que no pude descifrar completamente. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando estés vieja y enferma y no tengas a nadie, vas a recordar este momento y vas a arrepentirte de haber elegido el dinero sobre tu propia hija. No es el dinero lo que elegí, Roberta, respondí con voz tranquila. Es la dignidad. Es el respeto hacia mí misma. Es la negativa a seguir siendo tratada como algo menos que un ser humano. Si eso significa estar sola, prefiero la soledad a tu compañía tóxica. La puerta se cerró detrás de ellos con un golpe que hizo temblar las paredes. Me quedé de pie en medio de mi sala, escuchando el sonido de su auto alejándose por la calle. Y entonces, solo entonces, permití que mis piernas dejaran de sostenerme. Me dejé caer en mi silla, temblando no de miedo sino de la liberación de años de tensión contenida. Carmen apareció en mi puerta trasera minutos después. Había estado esperando en su casa, lista para venir si yo la necesitaba. Me encontró sentada en la oscuridad creciente de la tarde, las lágrimas corriendo silenciosamente por mis mejillas. ¿Lo hiciste?, preguntó suavemente. Lo hice, respondí. Les mostré todo. Les di la oportunidad de ver exactamente lo que han sido durante todos estos años. Carmen se sentó junto a mí y tomó mi mano. ¿Y cómo te sientes? Libre, dije después de un momento de reflexión. Por primera vez en años, me siento libre. Pero la libertad tiene un precio, y yo estaba a punto de descubrir exactamente cuán alto era ese precio. Porque Roberta y Leandro no se iban a rendir tan fácilmente. No iban a aceptar la derrota sin intentar destruirme en el proceso. Durante los siguientes días, mi teléfono no dejó de sonar. Eran números desconocidos, llamadas que yo no contestaba. Dejaban mensajes de voz, algunos de Roberta llorando, otros de Leandro amenazando, otros de personas que decían ser abogados pero que claramente no lo eran. Carmen y las otras vecinas se turnaron para visitarme, asegurándose de que nunca estuviera completamente sola. Instalé cerraduras nuevas en todas las puertas. Reforcé la seguridad de la casa. Mantuve mi teléfono celular siempre cargado y con el número de emergencias en marcación rápida. Una semana después del enfrentamiento, recibí una carta certificada. Era de un bufete de abogados diferente al mío. Roberta y Leandro me estaban demandando. Alegaban que yo estaba mentalmente incompetente, que había sido manipulada por terceros para cambiar mi testamento, que les debía dinero por cuidados que supuestamente me habían proporcionado durante años. Llevé la carta inmediatamente a Florencia. Ella la leyó con expresión impasible, haciendo anotaciones en su libreta. Esto era exactamente lo que esperábamos, dijo finalmente. Y estamos completamente preparadas para enfrentarlo. Ellos no tienen pruebas porque no hay pruebas de nada de lo que alegan. Mientras tanto, nosotras tenemos montañas de evidencia que demuestran exactamente lo contrario. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto?, pregunté sintiendo el cansancio en mis huesos. Florencia me miró con compasión. Puede tomar meses. Tal vez más. Pero Lourdes, necesito que entiendas algo importante. Tú ya ganaste. El momento en que decidiste defenderte, el momento en que dijiste basta, ya ganaste. Todo lo demás es solo papeleo. Pero el papeleo no era lo único que tenía que enfrentar. 2 semanas después, empecé a notar algo extraño. Vecinos que antes me saludaban ahora me evitaban. Personas en el supermercado me miraban con expresiones que no podía interpretar. Había murmullos cuando yo pasaba. Finalmente, una vecina que conocía desde hacía años se acercó a mí en la panadería. Lourdes, necesito preguntarte algo. ¿Es cierto que echaste a tu hija de tu casa? ¿Que la amenazaste con desheredarla si no hacía exactamente lo que tú querías? Me quedé helada. ¿Quién te dijo eso? Ella miró hacia otro lado, incómoda. Tu hija ha estado hablando con varias personas del vecindario. Dice que te has vuelto cruel y controladora. Que la maltrataste emocionalmente durante años y que ahora estás usando tu dinero para manipularla. Ahí estaba. La campaña de desprestigio. Roberta estaba yendo por el vecindario, contando su versión de la historia, pintándose como la víctima y a mí como la villana. Y algunas personas le estaban creyendo. ¿Y tú qué crees?, pregunté a mi vecina directamente. Ella vaciló por un momento. Yo no sé qué creer, Lourdes. Te conozco desde hace años, pero también es tu hija.
¿Por qué iba a mentir sobre algo así? Porque quiere mi dinero, respondí simplemente. Porque la confronté sobre años de abuso y manipulación. Porque le puse límites que ella no está dispuesta a aceptar. La mujer asintió lentamente, pero vi la duda en sus ojos. Roberta había sembrado su veneno efectivamente, y ahora yo tendría que vivir con las consecuencias de que algunas personas nunca creyeran mi versión de los hechos. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que había enfrentado en mucho tiempo. La campaña de desprestigio de Roberta se intensificó de maneras que yo no había anticipado. No se conformó con hablar mal de mí en el vecindario. Fue más allá, mucho más allá. Un día, Carmen llegó a mi casa con el rostro pálido y su teléfono en la mano. «Lourdes, necesitas ver esto», dijo con voz temblorosa. Me mostró su pantalla. Era una publicación en redes sociales que Roberta había hecho, acompañada de una fotografía mía de hacía varios años donde me veía especialmente cansada y demacrada. El texto decía: «Mi madre de 70 años me ha echado de su vida por negarme a darle todo mi dinero. Durante años la he cuidado, la he visitado, la he apoyado, pero ahora que se le aprobó una buena pensión se ha vuelto codiciosa y cruel. Está completamente sola porque alejó a todos los que la amaban. Por favor, oren por ella, porque claramente está perdiendo la razón en su vejez». La publicación tenía cientos de reacciones. Comentarios de personas que yo ni siquiera conocía, expresando su lástima por Roberta, diciendo lo terrible que era que los ancianos se volvieran tan difíciles, compartiendo sus propias historias sobre padres complicados. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Mi propia hija me estaba exponiendo públicamente, mintiendo descaradamente, manipulando la narrativa para hacerse la víctima. Y la gente le creía. Por supuesto que le creía. Era más fácil creer que una anciana se había vuelto amargada y egoísta que aceptar que una hija podía ser tan manipuladora. Florencia, mi abogada, me llamó esa misma tarde. «Lourdes, ¿has visto las publicaciones? Necesitamos documentar todo esto también. Es evidencia adicional de difamación y de su patrón de comportamiento manipulador». Pero mientras Florencia veía evidencia legal, yo solo veía el dolor de que mi propia hija estuviera destruyendo mi reputación públicamente. Carmen se quedó conmigo esa noche, negándose a dejarme sola. Las cosas empeoraron antes de mejorar. Leandro comenzó a aparecer en lugares donde yo solía ir. En el supermercado, en la farmacia, en la iglesia. Nunca se acercaba directamente, pero se aseguraba de que yo lo viera. De que supiera que me estaba siguiendo, vigilando, intimidando. Una tarde, cuando salí de la casa de Carmen, lo encontré recargado contra mi auto. Sonrió cuando me vio, pero era una sonrisa fría, calculada. «Doña Lourdes, necesitamos hablar», dijo bloqueando mi camino hacia la puerta del conductor. «No tengo nada que hablar contigo», respondí intentando mantener mi voz firme. «Aléjate de mi auto. Solo quiero que sepa que Roberta está sufriendo mucho por su culpa», continuó ignorando mis palabras. «Ha llorado todas las noches. No puede dormir. No puede comer. Usted está destruyendo a su propia hija por dinero». Saqué mi teléfono y comencé a grabar. «Aléjate de mi auto ahora o llamo a la policía por acoso». Él levantó las manos en un gesto de rendición falsa, pero sus ojos seguían siendo amenazantes. Está bien, pero recuerde mis palabras, doña Lourdes. Todo esto va a terminar muy mal para usted. Muy mal». Se alejó, y yo me quedé temblando junto a mi auto durante varios minutos antes de poder reunir la compostura suficiente para conducir a casa. Inmediatamente envié la grabación a Florencia, quien la añadió a nuestra creciente colección de evidencias. Pero mientras yo acumulaba pruebas legales, Roberta y Leandro estaban acumulando su propia evidencia falsa. Descubrí que habían ido a hablar con servicios sociales, presentando una queja anónima alegando que yo vivía en condiciones insalubres y que era un peligro para mí misma. 2 trabajadores sociales aparecieron en mi puerta una mañana. Fueron amables pero profesionales, explicando que tenían que hacer una inspección de bienestar debido a una denuncia que habían recibido. Los dejé entrar, mi corazón latiendo con fuerza. Recorrieron cada habitación de mi casa, tomando notas, haciendo preguntas. Mi casa estaba impecable, como siempre. Cada superficie limpia, cada objeto en su lugar, mi refrigerador lleno de comida fresca, mis medicamentos organizados correctamente. Después de 30 minutos, la trabajadora social principal me miró con expresión de disculpa.
Señora Pérez, su casa está en perfectas condiciones. Usted claramente está cuidando muy bien de sí misma. Vamos a cerrar este caso como infundado. ¿Puedo saber quién hizo la denuncia?, pregunté aunque ya conocía la respuesta. Ella negó con la cabeza. Lo siento, eso es confidencial. Pero puedo decirle que esto parece ser parte de un conflicto familiar. Si necesita ayuda legal, hay recursos disponibles. Después de que se fueron, me senté en mi sala y por primera vez en semanas, sentí que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a estar bien. Cada intento de Roberta y Leandro por hacerme quedar mal estaba fallando. Cada mentira que contaban era desmentida por la realidad de mi situación. Pero ellos no se rendían. La siguiente táctica fue aún más desesperada. Roberta comenzó a llamar a conocidos míos del hospital donde había trabajado, personas que no había visto en años, contándoles que yo estaba enferma, que necesitaba ayuda, que estaba rechazando tratamiento médico por orgullo. Varias de mis antiguas colegas me llamaron preocupadas. Lourdes, Roberta nos llamó diciendo que estás muy mal de salud, pero que te niegas a aceptar ayuda. ¿Es cierto? ¿Necesitas algo? Tuve que explicarles una y otra vez que estaba perfectamente bien, que Roberta estaba mintiendo, que había un conflicto familiar que ella estaba escalando de formas cada vez más perturbadoras. Algunas me creyeron inmediatamente. Otras se quedaron con dudas, claramente confundidas sobre a quién creerle. Un mes después del enfrentamiento inicial, recibí una citación oficial. La demanda de Roberta y Leandro iba a proceder a juicio. Florencia y yo nos preparamos meticulosamente. Organizamos cada documento, cada grabación, cada testimonio. Teníamos un caso sólido, irrefutable. Pero la noche antes de la primera audiencia, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. ¿Mamá? Era la voz de Roberta, pero sonaba diferente. Quebrada, vulnerable, como la niña que había sido hace décadas. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. No tiene que llegar a la corte. Podemos hablar, podemos negociar algo. No hay nada que negociar, Roberta, dije manteniendo mi voz firme a pesar del dolor que sentía. Tú elegiste este camino cuando decidiste exigirme dinero y amenazarme. Cuando decidiste difamarme públicamente. Cuando decidiste intentar destruir mi reputación. Pero soy tu hija, lloró. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a llevarme a juicio? Tú me llevaste a mí primero, recordé. Yo solo me estoy defendiendo. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Cuando Roberta habló nuevamente, su voz había cambiado. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por algo frío y duro. Bien. Entonces nos vemos en la corte, mamá. Y que gane la mejor. La línea se cortó. Me quedé sosteniendo el teléfono en mi mano, sintiendo el peso de todo lo que había perdido y todo lo que estaba por ganar. Al día siguiente, me vestí con mi mejor ropa y me dirigí al juzgado. Carmen y mis otras vecinas vinieron conmigo, un pequeño ejército de apoyo. Florencia me esperaba en la entrada, con su carpeta llena de evidencias y una expresión de confianza tranquila. Cuando entré a la sala, vi a Roberta y Leandro sentados del otro lado con su abogado. Roberta no me miró. Mantuvo sus ojos fijos en la mesa frente a ella, su rostro pálido y tenso. El juez entró y el proceso comenzó. El abogado de Roberta presentó primero, haciendo alegatos sobre mi supuesta incompetencia mental, sobre manipulación por terceros, sobre años de maltrato emocional hacia mi hija. Pero cuando fue el turno de Florencia, la sala cambió completamente. Presentó documento tras documento. Grabaciones de audio y video donde Roberta y Leandro me amenazaban claramente. Registros bancarios que mostraban el historial de préstamos nunca devueltos. Certificados médicos recientes que probaban mi completa lucidez. Testimonios de vecinas que habían presenciado el abuso. Vi cómo Roberta se hundía más y más en su silla con cada evidencia presentada. Vi cómo Leandro palideció cuando escuchó su propia voz en las grabaciones diciendo cosas que ahora no podía negar. El juez escuchó todo con atención. Cuando Florencia terminó, hubo un momento de silencio pesado en la sala. El juez revisó los documentos frente a él durante lo que pareció una eternidad. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. Finalmente, levantó la vista y miró primero a Roberta y Leandro, luego a mí.
Después de revisar toda la evidencia presentada por ambas partes, dijo con voz firme y clara: encuentro que las alegaciones de incompetencia mental contra la señora Lourdes Pérez son completamente infundadas. Las evaluaciones médicas son recientes, exhaustivas y concluyentes. Además, la evidencia presentada por la defensa demuestra un patrón claro de manipulación y abuso financiero por parte de los demandantes. Roberta dejó escapar un sollozo ahogado. Leandro cerró los ojos y apretó los puños sobre la mesa. El juez continuó. Las grabaciones y testimonios muestran que los demandantes intentaron coaccionar a la señora Pérez para que les entregara dinero mediante amenazas veladas. Sus acciones posteriores, incluyendo difamación pública y acoso, solo refuerzan la necesidad de que la señora Pérez se proteja legalmente de ustedes. Por lo tanto, desestimo esta demanda en su totalidad y ordeno que los demandantes paguen las costas legales. Hizo una pausa y su mirada se endureció. Además, emito una orden de restricción temporal. Los demandantes no pueden acercarse a menos de 100 metros de la residencia de la señora Pérez ni hacer contacto con ella de ninguna forma durante los próximos 6 meses. Cualquier violación de esta orden resultará en cargos criminales. Roberta se puso de pie bruscamente. Esto no es justo. Ella es mi madre. No puede prohibirme ver a mi propia madre. El juez la miró con severidad. Usted misma se prohibió una relación saludable con su madre cuando decidió verla solo como una fuente de ingresos. Esta orden es para proteger a la señora Pérez de más acoso y manipulación. Si en el futuro desea restaurar una relación, tendrá que demostrar un cambio genuino en su comportamiento. Caso cerrado. El golpe de su mazo resonó en la sala como un trueno. Florencia me apretó la mano y sonrió. Carmen, que estaba sentada detrás de mí, me puso una mano en el hombro. Había ganado. No solo legalmente, sino en la recuperación de mi dignidad y mi derecho a vivir en paz. Salimos del juzgado y vi cómo Roberta y Leandro se alejaban hacia su auto. Roberta se volteó una vez para mirarme, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. No era rabia ni odio, sino miedo. Por primera vez, creo que ella entendió las consecuencias reales de sus acciones. Los meses que siguieron fueron reveladores. A través de Carmen y otras vecinas, me enteré de cómo les estaba yendo a Roberta y Leandro después de la orden judicial. Sin acceso a mí ni a mi dinero, su situación comenzó a deteriorarse rápidamente. El negocio que supuestamente iban a emprender nunca se materializó porque nunca había sido más que una excusa para obtener dinero. Leandro perdió su trabajo después de que su empleador descubriera que había estado faltando constantemente. Roberta intentó conseguir préstamos en varios bancos, pero su historial crediticio era tan malo que todos la rechazaron. Tuvieron que mudarse de su apartamento relativamente lujoso a uno mucho más pequeño en un barrio menos agradable. El auto nuevo que tanto presumían fue embargado por falta de pagos. Las publicaciones de Roberta en redes sociales, que antes mostraban una vida aparentemente perfecta, se volvieron cada vez más escasas hasta desaparecer por completo. Escuché que Leandro finalmente tuvo que aceptar un trabajo en construcción, algo que siempre había considerado por debajo de él. Roberta comenzó a trabajar en un supermercado como cajera. Eran trabajos honestos, trabajos dignos, pero para ellos representaban una caída enorme desde la vida que habían imaginado vivir con mi dinero. 6 meses después del juicio, la orden de restricción expiró. Esperaba tal vez recibir una llamada, un mensaje, algún intento de contacto. Pero no llegó nada. Pasaron semanas, luego meses más, y seguía sin saber nada de ellos. Un año después de todo aquello, estaba en el supermercado haciendo mis compras cuando la vi. Roberta estaba en una de las cajas registradoras, con el uniforme de la tienda, escaneando productos con movimientos mecánicos. Se veía cansada, con ojeras profundas y el cabello menos cuidado de lo que solía llevarlo. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi cómo algo cruzaba su rostro, una mezcla de vergüenza, dolor y algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero inmediatamente apartó la mirada y siguió trabajando. Me formé en otra caja. No era crueldad, sino autoprotección. No estaba lista para ese encuentro, y claramente ella tampoco. Mientras tanto, mi vida había tomado un rumbo completamente diferente. Con la paz mental que vino después de poner límites firmes, comencé a disfrutar verdaderamente de mi jubilación. Me uní a un grupo de voluntarias en el hospital donde había trabajado, ayudando a organizar actividades para pacientes de larga estancia. Carmen y yo comenzamos a viajar juntas,
Pequeños viajes a ciudades cercanas, visitando lugares que siempre habíamos querido conocer pero nunca habíamos tenido tiempo. Invertí parte de mi pensión en arreglos para mi casa, haciéndola más cómoda y accesible para mis años. También conocí a otras mujeres en situaciones similares a la mía. Formamos un pequeño grupo de apoyo, nos reuníamos cada 2 semanas para tomar café y compartir nuestras experiencias. Descubrí que no estaba sola, que había muchas madres que habían tenido que tomar decisiones difíciles para protegerse de hijos adultos que las veían solo como recursos. 2 años después del juicio, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Roberta. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La carta era breve. No pedía perdón directamente ni trataba de justificar lo que había hecho. Simplemente decía: «Mamá, estoy empezando a entender muchas cosas que no entendía antes. El trabajo duro me ha enseñado lecciones que nunca aprendí cuando las cosas venían fáciles. No te pido que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que finalmente veo lo que no quería ver. Espero que estés bien. Espero que seas feliz. Roberta». Guardé la carta en un cajón. No respondí. Tal vez algún día lo haría, o tal vez no. Pero el hecho de que ella finalmente estuviera entendiendo algo, aunque fuera tarde, me dio una pequeña medida de paz. La vida continuó. Mi casa seguía siendo mi santuario. Las plantas de mi jardín seguían floreciendo. Carmen y mis otras amigas seguían visitándome regularmente. Mi pensión me permitía vivir con dignidad y comodidad, ayudar a causas que me importaban y disfrutar de los años que me quedaban sin la constante ansiedad de ser explotada. ¿Extrañaba a mi hija? Por supuesto. Extrañaba a la niña que había sido, a la joven que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Pero no extrañaba el abuso. No extrañaba las amenazas. No extrañaba vivir con miedo constante de que vinieran a exigirme más de lo que podía dar. Una tarde, sentada en mi porche viendo el atardecer, Carmen se sentó junto a mí con 2 tazas de té caliente. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste?, me preguntó suavemente. Lo pensé por un largo momento antes de responder. Me arrepiento de que haya sido necesario. Me arrepiento de que mi hija y yo llegáramos a ese punto. Pero no me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haber elegido mi dignidad sobre su manipulación. Carmen asintió. Hiciste lo correcto, Lourdes. Les diste la oportunidad de cambiar cuando les entregaste esa carpeta negra. Ellos eligieron pelear en lugar de reflexionar. Eso fue su decisión, no la tuya. Tenía razón. Yo les había dado una oportunidad de ver la verdad, de confrontar su propio comportamiento, de elegir un camino diferente. Ellos escogieron la negación y el ataque. Las consecuencias que enfrentaron fueron resultado de sus propias acciones, no de las mías. Ahora, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas, sentía algo que no había sentido en años: paz verdadera. No era la paz de tener todo resuelto perfectamente. No era la paz de una familia feliz reunida alrededor de una mesa. Era la paz de saber que había defendido mi valor como ser humano. La paz de saber que había puesto límites saludables. La paz de saber que los últimos años de mi vida serían vividos en mis propios términos. Hoy estoy sola en el sentido de que mi hija no está en mi vida de la forma que una vez imaginé que estaría. Pero no estoy vacía. Estoy rodeada de amigas verdaderas que me valoran por quien soy, no por lo que tengo. Estoy llena de propósito a través de mi trabajo voluntario. Estoy en paz con las decisiones que tuve que tomar. Y si algún día Roberta toca mi puerta con un cambio genuino en su corazón, con respeto real y no con demandas disfrazadas de amor filial, tal vez podamos empezar de nuevo. Pero si ese día nunca llega, también estaré bien. Porque aprendí la lección más importante de todas. Estar sola con dignidad es infinitamente mejor que estar acompañada por personas que te tratan sin respeto. Y esa carpeta negra que les entregué aquel día no solo contenía documentos legales. Contenía mi declaración de independencia. Mi grito silencioso de que ya no sería víctima. Mi promesa a mí misma de que los años que me quedaban serían vividos con la cabeza en alto. Hoy estoy sola. Pero por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz.